noches. Damos la gloria a Dios por este día, por permitirnos llegar, por permitirnos, damos la gracia también por el pastor que ha extendido una invitación a mí. Y yo le doy la gloria a Dios por esta invitación, por esta oportunidad de predicar su palabra. Nos ha hecho libres y estamos agradecidos. Su palabra dice, estaba yo meditando ahora que estaba aquí gozándome con ustedes, todos gozando en esa comunión como pide el Señor. Y bien dice el salmista, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellas. Cuando nosotros sentimos la presencia del Señor, cuando Él nos redime, estamos agradecidos y verdaderamente no hay nada que nos pueda ofrecer el mundo allá afuera. Solamente Él que nos puede abrazar, Él que nos puede dar esa fortaleza, la paz que viene de Él, no tiene precio. Y entonces, hermanos, yo les invito y les doy gracias al Señor por esta oportunidad y les invito a que abran sus Biblias en San Mateo. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo. Si alguien no tiene Biblia, acérquense a la persona que viene por primera vez para que pueda leer la palabra en conjunto. Es importante que nosotros leamos, porque a través de la lectura el Señor ministra. Si nosotros no leemos la palabra, el Espíritu Santo no puede fluir, porque solamente su palabra es la que nos va a dar la libertad para poder caminar en Él. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 11 del versículo 12 al 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que sea tu palabra fluyendo, Padre, que no sea palabra mía, Padre. Úsame, Señor, como vaso de honra, poderoso Dios. Reprendemos toda malicia, Padre, todo aquello que quiera venir contrario aquí, Padre, lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Desatamos, Señor, en este momento la unción de tu Espíritu, que funde toda opresión, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, abre la mente, el entendimiento de cada uno, Señor, de nosotros. Que tu palabra fluya, Padre, y penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, poderoso Dios. Que tu palabra es más potente, Padre, que una espada de 2 filos, Padre. Derriba toda fortaleza que haya sido creada a través de nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, Padre. El tema de esta enseñanza es la violencia en el reino de Dios. Santo Dios, aleluya. Es bien importante que nosotros aprendamos a traducir el verdadero sentido de las palabras violencia y violentos. Miren, en el tiempo cuando Jesús empezó su ministerio, existía un grupo de cristianos, de judíos, que les hacían llamar los celotes. Este grupo estaban siendo muy oprimidos. Ellos eran de la condición más humilde. Entonces ellos estaban siempre haciendo guerrillas, atacando de tal manera que pudieran derribar a los romanos.
romanos. Ellos no estaban contentos con los romanos porque los romanos les estaban exigiendo tributos. Ellos eran ya los poseedores de esa tierra, entonces ellos a los judíos les exigían los tributos, como ahora el día de hoy son los impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con este grupo? Cuando ellos empezaron a escuchar que el Mesías estaba ya ahí, porque Jesús empezó a mostrar las maravillas, empezó a levantar a los muertos, a dar vista al ciego, a dar oído al sordo, a poder caminar, el cojo ya podía caminar. Entonces ellos empezaron a escuchar esas maravillas y sabían que el Mesías ya estaba por llegar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un entendimiento confuso de quién es Dios en nuestras vidas. A veces nosotros esperamos los deseos que queremos, mas sin embargo el Señor tiene pensamientos diferentes en cuanto a nuestras personas, pero sus pensamientos nunca son de mal, al contrario, sus pensamientos son continuamente de bien. Entonces, ¿qué pasaba con este grupo de los celotes? Ellos pensaban que el Mesías iba a venir como el rey David. Cuando el rey David fue levantado por el Señor, él, ¿cómo fue que empezó a conquistar las tierras? A través de guerras, en un caballo, con espada, y empezó a juntar, el Señor le empezó a añadir hombres fuertes, que empezaron a combatir a todos los que ya se habían poseído sus tierras hasta volver a conquistar nuevamente la tierra prometida. Entonces ellos tenían ese pensamiento, ellos creían que el Mesías iba a venir en esa manera, y no era así. Entonces dice la palabra que los pensamientos del Señor no son los nuestros, ¿sí? Entonces eso pues pasa cuando tenemos falta de entendimiento. Por eso es importante leer las Escrituras, porque si nosotros nos remontamos a capítulo de Isaías 53, él ya hablaba del Mesías que había de venir, pero ahí no decía que él iba a combatir como un rey David, sino que él decía que iba a ser inmolado, que él se iba a entregar por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Él iba a ser crucificado, como cordero no iba a abrir su boca, dice ahí. Yo les invito a que lean Isaías 53 y nos acerca a la cruz de Cristo, nos enseña a ver qué es lo que él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, retomando aquí en el versículo 12, donde dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Les decía en un principio que es bien importante que nosotros conozcamos la traducción de cada una de las palabras, porque tienen significados diferentes a lo que es el español latino. Un significado tiene muy diferente en el griego, muy diferente en el arameo, y así en las diferentes traducciones. Entonces, la palabra violencia, les decía que proviene del griego y en su forma pasiva significa violento. Eso quiere decir violencia, pero en el sentido activo, el significado es esforzarse. Si nosotros entonces traducimos esta parte del versículo, diríamos: el avance de los cielos se abre paso con gran esfuerzo y solo los esforzados lo arrebatan. Gloria a Dios, tenemos que ser esforzados, no violentos, sino esforzados. Y hay promesa, porque dice que darán sus gloriosas promesas. Gloria a Dios. Si nosotros, hermanos, al Antiguo Testamento, podemos ver grandes personajes que creyeron en la palabra del Señor. Podemos mencionar José de los Sueños. Él desde su infancia era muy agredido por sus hermanos,
él tenía sueños y él fue señalado, él les dio envidia, tenían recelo, tenían odio, tenían tantos sentimientos negativos hacia él. Sin embargo, él nunca permitió que su corazón fuera al mal, sino que él decía: ¿cómo es posible que mis hermanos me tratan así? Yo no entiendo. Señor, ayúdame. Y aún así él fue agredido, lo metieron a un pozo, si saben la historia, después lo sacaron en el sentido de culpa y después lo vendieron como esclavo, y así fue pasando hambre, violencia, situaciones, pero él nunca dejó de creer en el Señor, porque a través de los sueños él le confirmaba que él era un hijo de Dios, que él era un escogido del Señor. ¿Y qué pasó? Tuvo que pasar un proceso. Así nosotros los cristianos tenemos que pasar procesos. Si no, el cristiano verdadero se apega a la palabra, es paciente y soporta todas las consecuencias que vaya él viviendo después de la redención que el Señor le da. Entonces, solamente así, con paciencia, podemos ir pasando y veremos la mano de Dios. Pasaron 30 años para que José de los sueños lo viviera. ¿Qué pasó? Hubo una ocasión cuando el copero del rey sabía que ya iban a matar a todos los adivinos. ¿Por qué? Porque tenía un sueño y nadie podía descifrar. Y él se acordó que cuando estuvo en la cárcel, hubo un hombre que le mostró lo que le iba a pasar a él y a su compañero. Y a él precisamente le predestinó que él iba a vivir. Entonces recordó que 2 o 3 años antes le habían descifrado el sueño, y entonces fue cuando dijo: ¡ay, rey! Hay un hombre allá en la cárcel. Y ahí empezó la mano de Dios a levantarse en la vida de Josué. Sabemos que él fue levantado hasta llegar a ser el segundo del faraón, y gracias a él toda su familia llegó a Egipto. Y bueno, así se fue yendo la historia. También podemos saber a Ruth, una mujer extranjera, que su esposo recién casada, ella muere el esposo y se queda con la suegra. Eran 2 nueras, y sin embargo ella, cuando la mujer les dice: quédense aquí, yo me voy a ir a mi tierra. Entonces las nueras dijeron: no vamos con usted, no, quédense, porque ustedes adoran otros dioses. ¿Y qué dijo Ruth? Tu Dios será mi Dios. Amén, ella venía criada de dioses y de tantas cosas, tantas mentiras como el día de hoy que hace la religión. Sin embargo, ella le creyó a ese Dios que decían que abrió el mar, que le dio maná a su pueblo, que era un Dios que abría bendición. Era el único Dios que podía ser palpable en sus vidas, y ella le creyó y se fue con ella. Pero no fue así nada más de fácil. Ella pasó un proceso. Tuvo que viajar con la suegra, llegaron a un lugar muy humilde, abandonado. Tuvo que estar recogiendo espigas, y la agresión a través de toda la gente del pueblo era fuerte. Sin embargo, ella creyó. ¿Y qué pasó? El Señor le envió a Boaz, con el cual a través de él ella fue redimida, y el Señor se glorificó. Pero ¿qué fue lo que hizo que esta mujer pudiera recibir la bendición? Fue paciente, supo soportar las pruebas, y eso es importante en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. También nosotros nos podemos remontar a David. David fue un hombre que desde jovencito él fue ungido por el profeta Samuel. Aún estaba el rey Saúl en el trono, y cuántas veces él estuvo a las manos del rey Saúl queriéndole matar, hasta el punto que él tuvo que huir y se iba de caverna en caverna en los desiertos, y tuvo la oportunidad de poder actuar en contra de este rey, pero él dijo: no, porque él es ungido y a mí no me corresponde. Tenemos que entender que el que pelea nuestras peleas es Dios, no somos nosotros. Tenemos que aprender a abandonarnos. Demos la gloria a Dios. Y así nos podemos ir con muchos grandes hombres y mujeres que el Señor usó, pero todos fueron esforzados
y por eso pudieron arrebatar el reino de los cielos. De igual forma, el día de hoy, Satanás, el Señor le reprenda en el nombre de Jesús, se opondrá con toda violencia a que nosotros no podamos caminar en los caminos del Señor. Principalmente en el principio, en los primeros caminares, no es fácil, pero nosotros tenemos que confiar en Él. Hay espíritus que se mueven alrededor que van a querer intimidarnos, pero si nosotros nos apegamos a la palabra y si nosotros declaramos esas promesas que Él nos da, si nosotros podemos creer que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, nosotros podemos ganar la batalla, pero a través de Él, a través de Cristo. No hay otra manera, porque Él ya está vencido y Él a los esforzados y valientes les da la victoria. Amén, aleluya. Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En el versículo 14 vemos, dice: si queréis recibirlo, dijo Jesús, Él es aquel Elías que había de venir. Se estaba refiriendo al Juan el Bautista, el cual anunciaba el comienzo de una nueva era. Esto se refiere a todo el contenido de la Biblia del Antiguo Testamento. El Señor, aquí, todo el plan del Señor hace mención desde los principios del plan de salvación a través del Redentor. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así dice Génesis 3:15. Ya está hablando del Redentor. Si nos vamos y remontamos cuando Moisés al pueblo de Israel se le prometió un profeta, estamos hablando de Moisés, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás. De igual forma a Abraham se le prometió que su simiente sería bendita en todas las naciones. ¿Y quién fue la simiente? Cristo. Ya venía la promesa. Se hablaba del Redentor desde los principios de los tiempos. A David igualmente se lo prometió la descendencia a la cual se le daría su trono. Dice en segundas de Samuel: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces podemos ver que a través de la historia, a través de la Biblia, generación tras generación, el plan de salvación ya se venía anunciando. Los profetas como Isaías también hablaban del Mesías. Dice que reposaría el Espíritu de Dios. Jeremías también lo anunció. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia, cuando está hablando de Malaquías, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, cuando dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Santo Dios. Este fue el último anuncio del profeta que había de venir, el cual iba a estar a través del espíritu de Isaías, y el cual iba a anunciar al Mesías, al gran Mesías esperado. Malaquías, estamos hablando del último libro del Antiguo Testamento. Tuvieron que pasar 400 años de silencio, silencio absoluto. Ya no se escuchaba de Dios. 400 años. ¿Cuántas generaciones les gusta? 4, 5, 6 generaciones pasaron por ahí. Y entonces Dios levanta a Juan el Bautista. Entonces nosotros podemos ver aquí que a través del Antiguo Testamento el Señor fue haciendo pactos, pero el nuevo pacto inicia con la aparición de Juan el Bautista y Jesús cumpliendo
y anunciado que fue por la ley de Moisés, los profetas y toda a través de la Biblia, Él fue anunciado. Gloria a Dios, aleluya. Jesús les dijo en sus propias palabras que aquel mensajero, Malaquías, lo dice Malaquías, prepararía el camino del Mesías, que es Juan el Bautista, sobre quien reposaría el mismo espíritu de Elías. Por tal motivo el discurso termina con las palabras que leímos aquí en el versículo 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya que tal conclusión nos llevará a aceptar a Jesús como el Mesías, como nuestro Rey. Juan el Bautista solamente era esa voz que clamaba en el desierto. En el versículo 11 podemos ver que dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. A veces se ha debatido muchas ocasiones a través de los eruditos, de los estudiosos, a través de los tiempos, quién ha sido de los personajes más importantes. Se puede mencionar a Abraham, se puede mencionar a Moisés, a David, pero aquí en este versículo Jesús declara que Juan el Bautista había sido el más grande que nadie en la historia pasada. Ningún personaje pudo superar a Juan el Bautista, pero al terminar dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Eso quiere decir que cuando el Señor vino, Él comenzó a llamar a un grupo de personas, y esas personas somos nosotros, que somos la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo podemos ser más importantes? Porque estamos unidos a Cristo, porque estamos revestidos por su justicia. En la palabra de Dios dice: cree en Él, cree que Él vino a este mundo para el perdón de nuestros pecados, cree Él que murió y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Su palabra dice que somos herederos y coherederos juntamente con Él, y que estamos ya nosotros, el que cree en fe, estamos sentados a la diestra del Padre, vestidos con justicia divina. Hay que creerlo, porque es real. La sangre de Cristo nos limpia de todo y nos permite llegar al trono de gracia del Señor. Solo hay que creer en fe de que es así en nuestras vidas. Por eso dice: el que tiene oídos que oiga. Juan el Bautista había cumplido la predicción del mensajero que iba a venir. Los judíos no lo aceptaron, lo rechazaron y lo persiguieron. Vamos al capítulo 10, al versículo 17, dice 16: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: nos tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no lamentasteis. ¿Cómo compararé esta generación? Como niños mimados. Así era la generación a la que Jesús estaba hablando, y así también es nuestra generación. ¿Cuántas veces se nos habla de Cristo? ¿Cuántas veces se nos dice que hay un Salvador, que hay un Redentor, pero que hay que llevar su cruz, que tenemos que arrepentirnos? Pero no quieren escuchar y no pueden entender que es solo la mano de Dios la que nos sostiene, hermanos. Mira, si estamos aquí es por su gracia. Amén. ¿Cuánta gente no ha muerto el día de hoy? Mucha gente, jóvenes, niños, adultos, de todas las edades. Solo este día han muerto miles. ¿Y a dónde fueron? Al cielo o al infierno. Solo hay dos caminos. Y se nos habla del plan de salvación y no queremos entender. Queremos solamente vivir una religión cuando no es así. El versículo 18 dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo de Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón, bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores. Y termina diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Juan era austero y severo. Él era un hombre de Dios. Desde sus principios él fue escogido. Sabemos que él fue un milagro que hizo el Señor. Su madre era mayor, igual que su padre. Es una historia bella. Y él fue escogido por el Señor. Era un hombre apartado, señalado. Pero él hablaba fuerte. ¿Por qué? Porque la misma pureza le daba ese poder de reprender a las personas. Y aquellas personas lógicamente no se sentían cómodas cuando él les decía, arrepiéntete de tus pecados. No les gustaba, porque toda la mayoría de las personas quieren vivir en su pecado, no quieren ser exhibidos, porque el que tiene pecado se esconde. El vivir en la redención del Señor es luz. Y estas personas se sentían incómodas. Sin embargo, Jesús, muy al contrario de Juan el Bautista, que era austero y severo, Jesús tenía una actitud amistosa y bondadosa. Pero miren lo que dijeron de él, que era glotón y demasiado amigo de los pecadores. Entonces aquí vemos ese contraste grande, pero simplemente es porque las almas no quieren ser redimidas. Quieren solamente escuchar lo que les da comezón en el oído, pero no quieren ser convencidas de que hay pecado en sus vidas. Al final de este versículo dice, mas la sabiduría es justificada para sus hijos. Jesús reta a sus críticos que miren los efectos de su ministerio. Cuando Juan fue degollado un poco antes, él estaba en prisión, él estaba siendo prisionero, y la mujer de este rey le quería matar, no le quería. ¿Por qué? Porque le confrontaba con su pecado. Y él, en esa agonía, hubo un momento que llegaron sus discípulos y él les preguntó, les dijo, vayan a ver a Jesús y pregúntenle si él es el Mesías. Llegó a haber dudas. Es increíble que en este hombre de Dios, con toda la presencia que él sintió cuando él bautizó a mismo Jesucristo, ellos pudieron ver cómo se abrían los cielos y cómo escucharon una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Imagínense, con ese testimonio tan grande, en esa angustia, él aún en ese momento pudo tener un poco de recelo. Sin embargo, Jesús le mandó a decir y les dijo, vean los testimonios, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cuántas veces el día de hoy nosotros vemos milagros? Vemos cómo el Señor, testimonios de Él en nuestras propias vidas. Cuando muchas veces hay cristianos que ya son salvos y aún así hay dudas. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Será que solo estoy viviendo una religión? Es importante estar permaneciendo firmes en la fe y pedirle al Señor que incremente la fe y la esperanza en nuestros corazones. Amén. Para que caminemos maduros en la fe. Por eso es importante leer la palabra, para que el Señor ministre nuestras vidas. Gloria a Dios, gloria a Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que no quiere escuchar. Pero la palabra es viva, la palabra es verdad, pero para todo aquel que en Él cree. En el versículo 20 dice así, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza.
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Jesús rechazó las ciudades que no se arrepintieron. Como rey, Jesús presentó sus credenciales porque Él realizó milagros, predicó el Evangelio, predicó el reino de los cielos, que el cual se había acercado. Tan sin embargo el pueblo lo rechazó. Aleluya. Este rechazo le hizo tomar la decisión y entonces les rechazó como pueblo. Como Él era el rey, Él tenía la última palabra. Aleluya. Entonces, así como los celotes se predisponían, nosotros muchas veces deseamos milagros y esos milagros se manifiestan. Pero vemos los milagros. ¿Cuántas veces estamos orando por la curación de un hijo o alguna situación que tengamos? Vemos el milagro y después se nos olvida y nos empezamos a retirar nuevamente de la iglesia. O muchas veces seguimos, no faltamos, pero nunca leemos la palabra. Este pueblo, estos pueblos donde el Señor caminó, eran miles los que le seguían. Si nosotros nos ponemos a imaginar cuánta gente Él levantó, cuánto de lo que Él hizo ni siquiera está mencionado en la Biblia. Él hizo milagro tras milagro, como dice aquí: tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Miren, les enseñó su gloria. Vieron lo que Él, pero ellos veían los milagros, pero no veían al creador de los milagros. Dios, aleluya. La palabra era clara, Él era el Mesías. Nadie más podía hacer eso. Entonces, dice aquí en el 24: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El resplandor de la luz crea responsabilidad. Cuando nosotros vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, cuando somos tocados por el Espíritu Santo, tenemos una responsabilidad grande ante el Señor. No podemos permanecer impasibles a eso. El Señor nunca realizó actividades ni fijó su residencia en ninguna de estas ciudades, pero sí pasó mucho tiempo en esta zona de Corazín y de Betsaida. Teniendo en cuenta la luz que sus habitantes habían recibido, les consideró responsables. Y en el cielo habrá diversos grados de castigo, así como de recompensa, cuando se llegue el momento del juicio de Dios. En el juicio de Dios nadie se podrá escapar. Va a ser para juicio de muerte o va a haber juicio de vida. En el versículo 25 leemos: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La frase Señor del cielo nos recuerda el pasaje de Génesis donde Melquisedec le bendice a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Sabemos que Melquisedec personifica a Cristo. Aleluya. Y él mismo ya estaba diciendo ahí: el creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. En Salmos podemos leer que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por la palabra de él
las almas de los muertos son llamados a la nueva vida. Él nos escoge, no nosotros a Él. El hecho de que estemos cada uno de nosotros es porque hay un llamado para cada uno de nosotros, y demos gracias al Señor porque estamos en el lugar indicado. No es por accidente que los sabios y entendidos rechazaran a Jesús, mientras que los niños creen en Él. Aunque en esta regla hay excepciones. Nicodemo era un fariseo que se acercó a Jesús de noche. Él era un hombre que conocía la ley, temía a Dios, era un hombre de un caminar santo. Solo hay dos maneras en las cuales nos podemos acercar a Cristo. Una es cuando tenemos un peso de pecado que ya no podemos con él, un peso de pecado que nos amarga, que nos cansa, que ya no podemos. La otra manera es cuando tenemos un vacío dentro de nosotros que nada puede llenar. Podemos tener riquezas, podemos tener todo aparente, pero hay algo que nadie puede llenar sino solo el Jesucristo. Y eso fue lo que él se acercó a él, porque él conocía la ley. Él conocía a través de Isaías y a través de esos profetas que el Mesías había acercado. Pero había algo en lo cual él no entendía, por eso le dijo, y lo fue a buscar de noche. Y Jesús, ¿qué le dijo? Es necesario nacer de nuevo. Posteriormente, a través de su caminar, Nicodemo, al estar viendo su caminar de Cristo, él fue redimido. Así también podemos hablar de José de Arimatea. Era un hombre rico, pero podemos ver que él fue redimido porque él fue escogido para entregar el lugar de entierro del mismo Jesús y asistió al cuidado de su cuerpo después de la crucifixión. Gamaliel también fue un fariseo, el cual aconsejó al Sanedrín que tuvieran cuidado con su sentencia a los discípulos, a no ser que se encontraran en conflicto con la voluntad de Dios. Hombres redimidos: Saulo de Tarso, Pablo, un fariseo, se convirtió en un gran misionero cristiano y autor del Nuevo Testamento, de la mayor parte del Nuevo Testamento. Estas excepciones demuestran que el Evangelio puede traer buenas nuevas para los ricos y poderosos también. Pero es mucho más difícil que personas con grandes recursos personales, sean monetarios o intelectuales, admitan su necesidad de Cristo. Cristo bendice al suplicante, al que es humilde, al que se humilla. Y es difícil para los ricos y poderosos ser humildes y suplicantes. Pero dice aquí que los niños son inocentes. Sabemos que los niños son inocentes. Nosotros vemos su mirada cuando son pequeños. Hay inocencia, una inocencia bella que el mismo Señor hizo énfasis de ella. Ellos no están llenos de sí mismos. Ellos no son llenos del yo, el cual las personas, cuando vamos tomando ya un conocimiento de la vida, nos llenamos del yo. Por eso estos pequeños están listos siempre para recibir al Señor. Al no tener asociación religiosa, están listos para recibir la gracia. Al no poseer sabiduría, están listos para aprender de Jesús. En Proverbios 22:6 enseña, dice la palabra, al niño el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Ven qué importante es la instrucción de los niños? Siempre debemos orar para que las madres y padres tengan esa sabiduría y el discernimiento, entendimiento, para poder enseñar a sus hijos la palabra de Dios desde su infancia. Pero ¿cómo tenemos que ser? Como dice la palabra, como dice el principio, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. O sea, solo los esforzados
Y como padres y madres necesitan ser esforzados. Si nosotros nos ponemos a pensar el tiempo secular que pasan esos niños fuera de casa, 10 horas, 8 o 10 horas fuera de la casa, ¿qué tiene que hacer un padre cuando está en los caminos de Cristo? Enseñar la palabra, pero no de vez en cuando, diariamente, 2 o 3 horas en su casa, en la tardecita. Dios les da la sabiduría y les da esa gracia para poder enseñarles de manera que no sea pesado. Hay maneras cuando uno quiere, el Señor te pone la gracia para leer proverbios, para leer los salmos, pero es bien importante instruir a tu hijo. Muy importante no abrir puertas en tu propia casa, que no esa televisión, que el cual es un desagüe de basura de parte del enemigo, que el Señor le reprende en el nombre de Jesús, o los mismos teléfonos. Es muy importante lo que ellos ven, lo que ellos escuchan y el ejemplo. Entonces dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Versículo 28. Santo Dios, aleluya. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios, aleluya. Aceptar este yugo. ¿Sí saben lo que es el yugo? Es evitar el yugo de monarquías cuando está hablando Cristo. Monarquías terrenales y de importancias mundanas. El yugo de las fortalezas que se fueron formando en nuestra propia vida, Cristo las puede destruir. Debemos entender que tenemos la libertad de elegir. No podemos elegir no seguir a ningún amo, porque solo hay el príncipe de este mundo. El Señor le reprende en el nombre de Jesús, y el Señor Dios, nuestro Redentor. Demos gloria a Dios. Tenemos la libertad de elegir el mundo o la vida eterna. En Mateo 10, 28, un capítulo antes, dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A cualquiera pues que me confiese, en el 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Solo hay 2 caminos, el bien y el mal, la vida o la muerte, el Seol o la eternidad con el Señor. Jesús no propone que no tengamos un yugo, porque va a haber un yugo, siempre va a estar ahí, sino que aceptemos el suyo, el cual es manejable, es decir, es suave, es agradable, al contrario de ser áspero, duro, agudo. Un yugo bien hecho distribuye la carga por igual, haciendo el trabajo más fácil. Un yugo bien ajustado sigue las curvas del cuello del buey para que no le roce y le haga daño. Un yugo generalmente conecta a 2 bueyes a que trabajen en equipo. Cuando Jesús nos invita a llevar su yugo y aprender de él, nos está invitando a unirnos a él en su arreo, a permitirle a tomar el mando a él, a que nos acompañe en todos los momentos difíciles, pero también en los tiempos agradables. Porque es importante caminar a través de él en estos 2 tipos de situaciones. Porque muchas veces vemos la mano de Dios en los momentos difíciles, y en los tiempos agradables nos podemos olvidar de él. Debemos de estar conscientes que estamos tomados de su mano y que solamente a través de él podemos vivir la vida.
a darle la oportunidad de enseñarnos cómo se debe hacer, cómo debemos andar, pero solamente es a través de Él. Dice Él, porque yo soy manso y humilde de corazón. Él nos enseña que nosotros debemos ser mansos y humildes, muy contrario a lo que cuando somos en el mundo. Somos el ser humano por naturaleza, él contesta todas las situaciones que él vive. Sin embargo, Jesús nos dice que seamos mansos y humildes. La promesa de Jesús se basa en la economía de Dios en vez de los métodos del mundo. Igual que Jesús transformó al mundo a través de su tímida sumisión a la voluntad de Dios para morir en la cruz. Él fue sumiso. Él se entregó por agradar a su Padre, porque había una misión. También así, por la voluntad de Dios, aquellos que se someten a su voluntad quedarán poseídos por un poder que trasciende sus habilidades y sus destrezas naturales. Porque bien lo dijo el apóstol: el Evangelio es poder de Dios, y el poder de Dios es vida, y vida en abundancia. Para el que quiere caminar a través de Dios. Jesús no nos invita a un descanso en el cual nos vamos a sentar cómodamente. Hay un engaño muy natural en el hombre, así como este pueblo de Israel, que vieron las maravillas de Él, pero solamente veían las maravillas, pero no al Creador de las maravillas. Muchas veces se llega a la iglesia y recibes la salvación porque crees con fe, pero te sientas cómodo, cuando eso no es así. Él nos invita a un descanso de una vida con propósito para ser discípulo de Él. Por eso Él dice: yo soy el camino. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que entender lo que Él quiere en cada uno de nosotros y pedirle en oración: muéstrame cuál es tu voluntad y tus propósitos en mi vida. Porque ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y Él nos dirige. Aleluya, bendito Dios. Pide, por eso dice, y se te dará, pero pide bien. Amén, aleluya. Sé obediente. Búscame en oración, en ayuno, pero sé obediente. ¿Cuántas veces se le dijo al pueblo que tenían que llevar los mandamientos, los estatutos? Y Dios, el Cristo, los simplificó en dos: amarás a Dios con toda tu fuerza, mente y ser, con temor y con temblor. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Cuando estamos hablando con temor y con temblor, lógicamente estamos conscientes de que Dios es un Dios que está presente en todo momento. Él no puede ser engañado. Él es santo. Entonces una persona que camina con temor ya no miente, ya no engaña, ya no señala, ya no está en odio, en amargura, ya no. Porque el Señor liberta, el Señor sana. Pero lógicamente tenemos que caminar bajo todas las instrucciones que nos dan los evangelios. Por eso la palabra dice en Oseas: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Porque venimos aquí, escuchamos palabra, pero regresamos a casa y nunca leemos. ¿Cómo el Espíritu Santo va a ministrar tu vida si no lees la palabra? Es muy importante instruirse para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti. Entonces dice Él: yo soy el buen camino. Tenemos que creer con Él con fe. ¿Cuánta gente no llega a las iglesias y les invitan a pasar, a dar un paso de fe y les dicen: ¿quieres recibir al Señor? Él perdona tus pecados. Nomás dile: perdona mis pecados. Escríbeme en el libro de la vida. Yo creo que sí moriste y que resucitaste al tercer día y estás sentado en la diestra del Padre. Pero lo hicieron intelectualmente, no de corazón. No se arrepintieron, no se humillaron, no reconocieron sus fallas, ese corazón sucio. Entonces, al momento de no humillarse, de no arrepentirse, no hay redención, no hay salvación.
Y son personas que cómodamente se sientan en la iglesia, pero viven una vida fuera de Él, porque en realidad no han sido redimidos. Santo Dios, aleluya. No estamos diciendo que no puedes dar ese paso de fe y que des esa oración, pero que lo hagas convencido de que Él verdaderamente vino a este mundo. Santo Dios, aleluya. Este mismo pueblo vieron su gloria, vieron cómo Él se daba todas sus maravillas, pero ellos esperaban solamente lo que ellos querían ver. Ellos querían un Dios, como les dije, un Mesías que asolara al pueblo romano, que los uniera a todos para guerrear, y no era así. Santo Dios, aleluya, bendito Dios. Jesús nos invita, como les digo, a un descanso de una vida con propósito de ser discípulo de Él. Todos tenemos cargas de muchas cosas, ocupaciones, trabajo, Alabado Dios, familia, aleluya. dinero, salud, todos tenemos cargas. ¿Sí? Pero la preocupación de Jesús por nuestras cargas es tan verdadera como su preocupación fue para los judíos del pueblo de Israel, que también sentían la carga de la ley. Sus primeras palabras de Cristo cuando comenzó su ministerio fueron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su promesa el día de hoy es real. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Su palabra es clara. Es necesario que nosotros despojemos nuestras cargas en Él, nos entreguemos a Él, y Él hará la obra en todo aquel que da un paso de fe. Santo Dios, aleluya. Yo les invito a todos aquellos que quieren pasar a dar ese paso de fe. Le entrego al pastor Dios, aleluya. para que Él ministre, y le damos gracias al Señor por esta palabra.